Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. El Salmo número 5 en el versículo 12 dice: Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y es precisamente esa una de las características del verdadero creyente, verse bendecido por Dios. Dios siempre nos ha bendecido y lo ha hecho más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que podemos tener. Dios nos bendice más allá de lo que podemos sentir y más allá de las circunstancias que podamos vivir. Dios siempre ha bendecido su creación y a nosotros como creyentes nos corresponde interpretar correctamente esa bendición para que nuestra época no sea huérfana de esa gracia de bendición de Dios. De acuerdo a cómo cada creyente vea su vida bendecida, más allá de la comida y más allá del vestido, más allá de las cosas materiales, así Dios se verá más legible para las personas. La gente lo verá más poderoso y salvador en cada uno de los entornos donde nos movemos. Porque es que la más excelente y definitiva bendición para la humanidad no la garantiza esta sociedad, no está en este mundo, no la puede garantizar ni aún una buena familia, no la garantizan los bienes materiales ni los saberes intelectuales que se adquieren. Según el apóstol Pablo, Dios tiene una forma muy particular de bendecirnos. Y hay un texto en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, les leo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Uno de los sinónimos de bendición es aprobación o exaltación. Podemos decir que Dios entonces nos bendijo, nos aprobó o exaltó a la humanidad de manera espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tres maneras muy al estilo de Dios. Veamos la primera idea: con toda bendición espiritual. Esto es bendecido diferente al mundo, no con cosas materiales ni pasajeras, que como dice el evangelista Mateo en el capítulo 6, el versículo 19 al 21, cosas que se desgastan. Y él hace una muy buena invitación y dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y algo que concluye con una claridad extraordinaria: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es que en el mundo se pueden recibir muchas cosas, se pueden aprender también otras, pero nunca son suficientes, no alcanzan para dar vida, no alcanzan a dar lo que siempre da la bendición de Dios. Además, es muy probable que esas cosas que recibimos en el mundo muchas veces pueden estar cargadas de envidia, de codicia, pueden estar cargadas de avaricia y competencias, y eso solo añaden dolor y muerte para las personas. El mundo no es suficiente ni para la vida aquí, pues las motivaciones y el fin son pasajeros y por lo tanto se corrompen. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, el versículo 22, dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice entonces para aquí y para el más allá, para que percibamos lo intangible y trascendente, para que la experiencia maravillosa de la existencia humana sea creciente sin el freno de lo material de este mundo.
En la bendición de Dios, lo material no es entonces lo definitivo ni la razón de nuestra existencia. Son cosas que en un momento pueden llegar y se puede hacer buen uso de ellas, pero siempre sin dañarnos y en especial sin frenarnos en ellas, porque la bendición de Dios enriquece más allá. La bendición de Dios entonces es, como dice el texto, espiritual, porque tiene presupuesto trascendente, edifica la vida aquí y sirve para la eternidad, mientras que lo que se llama bendición en el mundo solo son distracciones que frenan el desarrollo de cada ser humano. La segunda idea es que Dios nos da una bendición en lugares celestiales, es decir, en el territorio exclusivo de Él, en el lugar donde Él decide y de la forma como Él determina. La bendición de Dios verdadera que nos enriquece y que da grandeza a la humanidad está dada en los lugares celestiales. El punto central de nuestra bendición entonces no es lo terrenal, sino lo celestial, lo trascendente y lo eterno. Esto nos compromete a tener una actitud consecuente a nuestra fe, para sustentar la bendición de Dios y no diluirla, porque Dios nos dio destino en el cielo, nos salvó con el presupuesto de la vida plena para que nosotros garanticemos nuestra salvación y huyamos de la condenación que se puede dar. Una figura que nos puede ayudar a entender esto es cuando Jesús dice: porque de los niños es el reino de los cielos, dando a entender que ellos no han malgastado lo de Dios en el mundo, que es lo que hace la persona por no adquirir una verdadera conciencia, aunque sea adulto, se aferra a las cosas materiales, como ya leía en el texto de Mateo, donde se corrompen, donde pueden ser destruidas, donde no garantizan una vida plena. Lo que Dios determinó para nosotros, lo determinó en el cielo. Es allá donde se garantiza la bendición de Dios para la tierra y no al contrario. Lo que nosotros recibimos en la tierra no nos garantiza nada para el cielo, pues lo que nosotros definimos como riqueza y como bendición en la tierra no nos puede llevar a dimensionar la grandeza de lo que se da en el cielo. Por eso el Señor, a través del apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, el versículo 15, invita a no fijarnos en el mundo, y lo que invita es precisamente a no ver lo del mundo como la bendición definitiva de su vida, a no ver eso como lo más atractivo, porque eso definitivamente es pasajero. Y dice el texto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que el mundo no da más, porque el amor del Padre no está en él. Contrario a los lugares celestiales, el mundo es reductor, pero los lugares celestiales son los territorios superiores, son los territorios que no limitan como el mundo, porque el mundo limita a la temporalidad, a lo físico, a la vanidad, a las personas que quedan sin esperanza. Y para salvarnos de esa condición, de esa limitante, Dios nos bendijo en sus territorios, como dice el texto, en lugares celestiales.
La tercera idea es que Dios nos bendijo en Cristo. Esto es, en un pariente cercano, como lo es nuestro Señor Jesucristo, que vivió en la tierra conforme al presupuesto determinado por Dios en el cielo. En Cristo Jesús llegamos a disfrutar lo que Dios ya nos dio desde siempre. En Él asumimos lo que ya está determinado para nosotros. Él abrió el camino de las posibilidades eternas para la humanidad. Cristo es el gran territorio y el medio por donde las cosas que Dios nos dio nos pueden llegar como bendición. Es el hombre que por sus méritos hizo posible el presupuesto de Dios para bendecir la humanidad. De manera que el centro de un creyente en Cristo Jesús ya no está en pedir ni acumular cosas, sino en dedicarse a ejecutar ese presupuesto de Dios para su vida y para este mundo. El interés y la petición de las oraciones cristianas es poder estar a la altura de la voluntad de Dios para no perder la visión de lo eterno, para sostenerse en la sobriedad del Hijo de Dios sin estropear su eternidad. Mientras la sociedad del mundo se ilusiona en las cosas materiales y pasajeras y entra en crisis cuando no puede acumular esas cosas, la Iglesia como pueblo de Dios siempre camina en bendición, sostenida por la voluntad de Dios, del que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El gran inconveniente de las personas es la incapacidad de creerle a Dios y de verse bendecidos por Él fuera de lo común de este mundo. Pero es lo más real y a la vez lo más sorprendente, que Dios lleva a su pueblo por medio del mar sin ahogarse, por el desierto sin morirse de hambre y de sed. Eso indica con una bendición más allá de lo temporal, de lo físico, de lo que nos puede pasar en un momento circunstancial. La bendición que enriquece sin añadir tristeza no es la de un trabajo, la de un estudio, la de un buen ambiente material o de un buen bien material o de un prestigio humano. Esto no es suficiente y no es suficiente para impedir que la vida se deteriore en el sinsentido del pecado. Si Dios no está, esas cosas, en lugar de ser bendición, pueden convertirse, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el versículo 10, en el ladrón que llega para matar, hurtar y destruir. La bendición que no añade tristeza, por lo contrario, añade salvación. Es la espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque trae la vida en abundancia que nos invita a vivir Jesús. Mis amigos, si usted ha vivido el afán del mundo por las cosas en las que no se puede superar la frustración y el sinsentido de la vida, le invito a exponerse al Evangelio. Es el territorio de la verdadera bendición garantizada desde el presupuesto de Dios en lugares celestiales. Le invito a creer y verse bendecido por Dios y así superar las limitaciones a las que nos condena el pecado en el mundo. El mundo limita a lo terrenal, incapacitando para lo celestial. Y, por ejemplo, incapacita aún para relacionarnos bien. Pero en Dios usted puede convertirse en un territorio de bendición para otros, aún para lo que el mundo ve imposible, por ejemplo, como amar, como bendecir aún a los que en un momento nos pudieron hacer daño. Hay un texto maravilloso en Mateo capítulo 5, el versículo 43 en adelante, que dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Mas Jesús dice otra cosa, dice: «Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, y oiga esto, bendecid a los que os maldicen».
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Qué interesante. La idea es, ¿qué hacemos de más? Dice el versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? O sea, hacen los que están acogidos al mundo. ¿Qué puede hacer de más? Realmente se puede hacer mucho más, como superar las limitaciones de esta sociedad. Porque cuando un ser humano se ve bendecido por Dios, vive bendecido por Dios, en las formas como Dios bendice, no tiene cómo estar maldiciendo, solo tiene bendición aún para sus enemigos. Por lo tanto, mientras el mundo no alcanza ni para ser leales a los verdaderos amigos, la bendición de Dios es solvencia y alcanza para bendecir mucho más allá, para llegar mucho más allá, sin añadirnos tristeza. Le invito pues a entregarle su vida al Señor, porque si estamos en Él, como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o las temporales, y aquí todas son hechas nuevas, y son hechas nuevas en la gracia y la bendición de Dios, que es la que enriquece sin añadir tristeza. En esa invitación quiero acompañarle también a orar por su vida. Soberano Dios, te doy gracias. Gracias, Dios mío, por que cada vez nos sorprende y cada vez descubrimos la gracia tuya en las formas como tú nos has bendecido. Señor, gracias porque en este mundo no nos ha dejado huérfanos. Cuando llegamos ya veníamos enriquecidos por tu gracia en tus propósitos, en sus territorios, en su manera, Señor. Te pido por todos los que hemos escuchado esta reflexión. Hoy estamos aquí, replanteando la vida y levantando nuestros ojos al cielo y descubrir que la verdadera bendición viene de tus presupuestos. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.